Hay un perrito por ahí. Bueno, entonces, empecemos. Entonces, como les dije, mi nombre es Nicolás, soy argentino, soy uno de los instructores de Aprende Buteyko. Me gustaría comentar un poco qué es este grupo en el que participo. Básicamente somos un grupo de instructores del método Buteyko, con diversos grados de experiencia y calificaciones. Básicamente los instructores más experimentados de nuestra escuela son, son algunos de los instructores más calificados y más experimentados del mundo. O sea, contamos con gente en nuestro grupo que tiene 30 o 40 años de experiencia enseñando el método, así que también se va a unir acá a este seminario en particular Marta Rowe, que es mi supervisora, la persona que me está entrenando, y que ella hace 15 años que enseña el método. O sea, realmente estamos empezando a difundir el método en español, pero contamos con el aval y con el apoyo de un grupo con mucha experiencia y que realmente han ayudado literalmente a miles de personas a revertir sus síntomas crónicos a través de este método. Hoy con Eva Coca vamos a hacer números. Ahí está Javier, que es mi colega, mi compañero que se está formando junto conmigo. Él está de España. Hola, Javier. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, para él es buenas noches, porque ¿Qué hora es, Javier, allá? Bueno, las 12:05 en España. Las 12:05. Bueno, ahí Sí. tenemos uno de los beneficios del método, que podés estar fresco a cualquier hora si respirás bien. Bueno, entonces, les cuento un poquito cómo me involucré yo, para tener un contexto. Yo hace más o menos un año que practico el método. Gracias a la práctica del método y la normalización de mi respiración, o bueno, es un trabajo en progreso, pero con el progreso que he hecho hasta ahora, me he podido liberar de varios síntomas crónicos que tenía, sinusitis crónica, pulso cardíaco alto, migraña, problemas digestivos, y a ver, y un poco de sobrepeso. Yo bajé 15 kilos practicando este método. Muy efectivo. Normalizar el peso corporal. Bien, entonces, a partir de esos resultados que yo vi en mí mismo y también en gente que está cerca mío, que también practicó el método, me decidí bueno, invertir mi energía en formarme para difundir esto. Realmente en mi experiencia, es lo único que yo he encontrado que tiene un efecto decisivo sobre la salud. Más allá de la importancia del ejercicio, de la dieta, del buen descanso, el trabajo con la respiración ha sido lo que ha proporcionado un beneficio notable y decisivo sobre mi salud. Se me dio vuelta se me dio vuelta la tortilla, como decimos en Argentina, con respecto a mi estado de salud y a mi perspectiva de salud. El método a nivel prevención, es lo más potente que se puedan imaginar. Si ustedes mantienen una respiración bajo ciertas normas, no van a tener enfermedades crónicas en el futuro, ¿sí? Ni diabetes, ni hipertensión, ni depresión, ni ansiedad. A nivel prevención es muy fuerte. Uy, ¿qué pasó ahí? ¿Qué es eso? ¿Alguien está compartiendo la pantalla?
Ya está. Ahí está. Bueno, Ya está. sí, sí, sí. Si pueden silenciarse y después para las preguntas lo volvemos a aprender. Bueno, eso con respecto a mí, no sé si vos, Javier, querés hablar un poquito sobre cómo te involucraste vos. Sí, claro, sí, sí. Bueno, pues yo empecé a hacer buteico porque era cantante de ópera y bueno, que igual como algunos como sabréis, algunos de vosotros los cantantes estamos siempre obsesionados con la respiración, ¿verdad? Entonces, bueno, exploramos todo tipo de métodos de respiración para mejorar ese aspecto de la técnica, ¿vale? Era, que era para lo que yo lo quería. Existe un aspecto mecánico de la respiración que es muy importante aprender para diferentes disciplinas y entre ellas el canto. Claro, yo vine con la idea de que iba a aprender una idea mecánica, ¿no? De cómo respirar para mejorar mi técnica de canto. Pero claro, con lo que me encontré fue que este era un método que cambiaba tu fisiología para cambiar tu voz. Entonces descubrí que había aspectos. Esto es un poco, quizá no estéis todos interesados en el canto en sí, ¿verdad? Este es un método para la salud, pero para que os dé una idea de la variedad de problemas que puede resolver. Entonces, en definitiva, lo que me di cuenta es de que había un aspecto de la voz que yo pensaba que era técnico, que en realidad era fisiológico. Entonces, no solo cambió mi voz y ciertos aspectos de la técnica mejoraron por sí mismos por haber cambiado mi fisiología y no mi técnica, sino que me di cuenta también bueno, que estaba más despierto, que tenía más energía, que me concentraba mejor, que si tenía algún problema, lo resolvía antes y vi que otras personas también resolvían sus problemas de salud. Y lo apliqué también así es como empecé un poco como instructor, ¿verdad? Con Marta, que va a estar con nosotros después, eh, a ayudar con problemas de salud a mi madre, que tuvo un ictus, que tenía arritmias, a mi padre, a una tía mía que tenía asma, que se la curó. Y bueno, así empezó un poco la andadura y aquí estamos. Nicolás y yo lo queremos traer a los países de habla hispana. ¿De acuerdo? Bien, y lo que nos interesa es dos cosas. Una es difundir información científica e información ampliamente aplicable sobre la respiración, sobre cuál es una respiración normal, sobre qué hábitos relacionados con la respiración son, son notablemente nocivos, y después, más en particular, trabajar con gente que tiene problemas de salud crónicos. Vamos a ir respondiendo las preguntas. Por ejemplo, Julio Marcelo de Caro pregunta si sirve para tratar la epilepsia y la respuesta es sí. Es posible tratar la epilepsia, es posible incluso detener un ataque de epilepsia aplicando las técnicas del método. Después, cuando venga Marta, que es nuestra supervisora, que es la que tiene experiencia, una larga experiencia con muchos pacientes, vamos a hablar sobre los desórdenes crónicos que ustedes tengan interés. Y ella les va a decir específicamente cuáles son las perspectivas, ¿sí? Por ejemplo, le va a decir, bueno, te puede llevar tantos meses, tu pausa de control, que después vamos a ver qué es, tiene que estar en tal nivel para que ese desorden se revierta. Pero básicamente, el mensaje principal, uno de los mensajes principales que se tienen que llevar de acá es que existe un método, el método buteico, que es un tratamiento efectivo para una amplia gama de enfermedades crónicas. ¿Sí? ¿Qué son las enfermedades crónicas? Enfermedades crónicas, si buscan la definición, es una enfermedad que se prolonga en el tiempo, más de 6 meses, más de X cantidad de tiempo, pero básicamente para mí la definición
una de las cuestiones más importantes de la definición de enfermedad crónica es que la medicina, la profesión médica, no tiene un tratamiento que resuelva las causas de las enfermedades crónicas. A diferencia de las enfermedades infecciosas, que sí es posible tratarlas efectivamente utilizando antibióticos, fundamentalmente, las enfermedades crónicas no se conoce la causa, por lo menos la medicina mainstream no conoce la causa, y solamente se puede proporcionar un tratamiento sintomático, es decir, aliviar los síntomas. Pero como les vamos a tratar de explicar, aliviar los síntomas a la larga empeora el problema, ¿sí? Entonces, el descubrimiento del profesor Buteyko, un médico ruso. Javier, hoy voy a decir lo que realmente decís vos sobre el profesor Buteyko, podemos intercambiar un poco los roles. Vale. El profesor Buteyko era un médico que nació en Ucrania, pero en la época de la Unión Soviética, ¿sí? Desarrolló su trabajo en las décadas de 50, 60, 70, 80, y básicamente era un científico, ¿sí? Había estudiado medicina, pero era un científico, es decir, que llevaba adelante investigación científica de primer nivel, experimental, con la tecnología más avanzada para su época. Era un genio. Para que tengan una idea, el doctor Buteyko, en la Unión Soviética, todas las profesiones tenían rangos militares, ¿sí? Y el profesor Buteyko tenía el título de académico, que era uno de los títulos para científicos de élite, y su rango era equivalente a un general del ejército. O sea, una persona muy, muy respetada en su tiempo. El profesor Buteyko era un experto en la respiración. Básicamente, por ejemplo, una de sus investigaciones tenían que ver, lo llamaba el ejército para que diseñe qué atmósfera tenía que respirar los pilotos en los aviones de combate, en los aviones militares, o diseñar la atmósfera que tenía que respirar la gente en los submarinos, a cientos de metros debajo del mar. Bien, entonces, eso para que tengan una idea de que la persona que diseñó este método era un médico, ¿sí? Todo lo que les vamos a contar está se inscribe dentro de la medicina moderna. Solamente que cambia el método de aplicación. El método Buteyko no es un medicamento que le vamos a dar, no es un tratamiento que la gente puede tomar pasivamente, sino que es la única manera que encontró el profesor Buteyko de mejorar la respiración era el que la persona misma trabaje sobre sí misma, se entrene, ¿sí? A él le hubiera encantado diseñar una pastilla o una intervención quirúrgica o un aparato, pero nada de eso funcionaba, ¿sí? Y ahora después les vamos a tratar de explicar por qué. Entonces, el profesor Buteyko, una de las primeras tareas que tuvo como científico fue monitorizar la respiración de gente que estaba agonizando, gente que estaba muriendo, ¿sí? Entonces, lo que encontró fue que la gente que está a punto de morir tiene una respiración muy profunda, con movimientos respiratorios muy amplios, ¿sí? Muy trabajosa. Y al mismo tiempo tenían síntomas de deficiencia de oxígeno, como puede ser las extremidades frías, un color grisáceo en la piel, confusión mental, ¿sí? Todos esos son síntomas de deficiencia de oxígeno. Entonces, la pregunta que se hizo el profesor Buteyko fue, ¿cómo puede ser que esta gente esté respirando una cantidad infernal de litros de aire por minuto y le falte oxígeno? ¿Sí? Bien. A través de su investigación pudo responder esa paradoja. Y la respuesta a esa paradoja es que cuanto más respiramos, más
digamos, hay una norma para la respiración. De la misma manera que hay una norma para el pulso cardíaco, que tiene que estar entre 70 a 80 pulsaciones por minuto en reposo, de la misma manera que hay una norma para la presión arterial, ¿sí? Que tiene que estar alrededor de 120/80, para la temperatura, 36 grados, etcétera, etcétera. Hay una norma para la respiración, una norma fisiológica, ¿sí? La norma fisiológica es que hay que respirar entre 3 y 4 litros por minuto en reposo, ¿sí? Bien, entonces, lo que descubrió el profesor Buteyko es que todas las personas con síntomas crónicos, con enfermedades crónicas, respiran varias veces por encima de la norma, ¿sí? Hiperventilan crónicamente. Y al contrario, las personas que tienen una respiración que se ajusta a la norma fisiológica no presentan síntomas crónicos. Y más importante todavía, que si él trabajaba con las personas con síntomas crónicos y las hacía reducir su respiración, los síntomas crónicos se revertían, ¿sí? Entonces, lo que descubrió el profesor Buteyko es una relación fundamental entre la hiperventilación crónica sostenida en el tiempo y las enfermedades crónicas, ¿sí? Básicamente, usted podría decir, bueno, ¿cuál es la relación? Bueno, en el medio, el puente entre esas dos cosas es el dióxido de carbono, ¿sí? El dióxido de carbono, que todos nos han enseñado desde chicos que es un gas de desecho de la respiración, respiramos para absorber oxígeno y deshacernos del dióxido de carbono, es mentira eso. El dióxido de carbono es fundamental para la vida. Y de eso se habían dado cuenta los grandes fisiólogos de fines del siglo XIX. Los padres de la medicina moderna sabían que el dióxido de carbono es fundamental para la vida, no es un desecho. Cumple una multitud de funciones fundamentales en el cuerpo, ¿sí? Que después se las vamos a enumerar con Javier. Pero, ¿qué sucede? En la atmósfera no hay dióxido de carbono prácticamente. Existe en un porcentaje muy pequeño. Menos del 1% hay de dióxido de carbono en la atmósfera. Mientras que nosotros para vivir, para estar vivos, necesitamos alrededor del 6.5% en los pulmones. ¿Qué sucede? ¿De dónde sale ese dióxido de carbono? Lo producen nuestras células. Tenemos la suerte de que nuestro propio organismo produce este compuesto fundamental para nosotros. Pero ¿cuál es el problema? Si nosotros respiramos mucho, lo estamos expulsando. ¿Se entiende? Si 1000 veces por día, a ver, parece que estamos perdiendo el... No le oís a Nicolás, ¿verdad? Vale, gracias, Emanuel. Vale, pues continúo yo, ¿vale? Cuando se vuelva a reconectar Nico, pues continuamos con él. ¿Vale? De lo que está hablando Nicolás es de el efecto Bohr. ¿De acuerdo? Existe una coordinación en la respiración de las células que se produce entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Es verdad que nosotros lo que queremos es oxigenar las células, oxigenar los tejidos, pero curiosamente esto no va a ocurrir si no tenemos la suficiente cantidad de dióxido de carbono en el cuerpo. Y es el cuerpo mismo el que produce el dióxido de carbono porque, como ha dicho Nicolás, en la atmósfera apenas existe, ¿de acuerdo? Y necesitamos una proporción muchísimo mayor dentro de nuestro cuerpo. A esto se le llama el efecto Bohr. La hemoglobina transporta el oxígeno en la sangre y es en combinación con el dióxido de carbono que es llevado el oxígeno a las células y a los tejidos. Entonces, si perdemos este componente, vamos a perder nuestra oxigenación, curiosamente. ¿De acuerdo?
¿Estás ya con nosotros, Nicolás? Te hemos perdido durante unos segundos. Sí, perdón, justo estaba explicando y se me cortó, perdón. Bueno, Perfecto, pues continúa. entonces, esa es la base fundamental del argumento, que ahora vamos a desmenuzar más en detalle y vamos a ver cuál es el método que diseñó el profesor Buteyko para revertir esta hiperventilación crónica, ¿sí? Pero este es el mensaje fundamental. Cuanto más respiramos, más dióxido de carbono perdemos. Y el dióxido de carbono es fundamental para el funcionamiento del organismo, ¿sí? Entonces, lo que diseñó el profesor Buteyko es un método para normalizar la respiración, hacer que respiremos otra vez esos 3 o 4 litros por minuto y que la respiración sea superficial. Entonces, hay que respirar menos y hay que respirar más superficial. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono es más pesado que el resto de los gases respiratorios y se deposita en la base de los pulmones, ¿sí? Si nuestra respiración es profunda, es muy amplia, vamos a estar removiendo ese dióxido de carbono y lo vamos a estar expulsando, ¿sí? Entonces, queremos respirar menos y respirar más superficial para no tocar el dióxido de carbono, que es nuestro tesoro, es nuestra medicina. Entonces, el primer mensaje hiper importante que se tienen que llevar de acá es que respirar profundo es malo para la salud, ¿sí? Respirar por la boca es lo más tóxico que pueden hacer. Hacer actividad física por encima de su capacidad de respirar por la nariz es malo para su salud, por más que estén haciendo ejercicio, ¿sí? Cualquier cosa que los haga respirar, a tener una respiración agitada, ruidosa, y respirar por la boca sobre todo, es malo. Así que todos esos ejercicios, por ejemplo, a veces veo que se promociona la respiración profunda. Respira hondo. Bueno, eso es hiperventilación y eso es perjudicial para la salud. Bien, entonces, no sé, Javier, si querés expandir un poco más sobre estos temas o podemos empezar a hacer un poco de práctica y después hablamos en el medio un poco sobre el centro respiratorio y cómo lo reentrenamos, como vos quieras. Sí. Vale, pues bueno, estaría bien hacer un poco de práctica. Queremos traer el método tal y como es. Queremos que tengáis la oportunidad de practicar algunos aspectos del método, ¿vale? Aunque esto sea una introducción y, por supuesto, el método no se aprende en una hora, ¿de acuerdo? Pero queremos daros algunas pautas importantes para que os hagáis una idea. Entonces, en conexión con lo que está hablando Nicolás, Nicolás ha hablado de medidas, ¿verdad? De esos 3, 4 litros por minuto que tenemos que respirar, que no debe ser más. Y esto es una medida de la respiración. Buteyko lo que encontró es una medida que podemos todos, de la misma manera que con un termómetro podemos medir nuestra temperatura y todos sabemos que existe una correlación directa entre ese número que obtenemos y nuestra salud. Todo el mundo sabe, si tenemos 39 de fiebre, estamos enfermos. ¿De acuerdo? Pues con la respiración ocurre un poco lo mismo y tenemos una medida que descubrió y inventó el profesor Buteyko, que se llama la pausa de control. Y es muy sencillo. Se trata de cronometrar el tiempo en el que estamos cómodos sin respirar desde una respiración normal, desde la salida del aire de una respiración normal, de hecho. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo, ¿de acuerdo? Os voy a explicar un poco cómo funciona. Si queréis, ¿vale? Los que podáis, podéis activar la cámara para que os veamos un poquito si lo estáis haciendo bien, si hay algún tema que tengamos que abordar, ¿de acuerdo? Y se trata de lo siguiente. Es muy sencillo. Se trata de aguantar la respiración todo el tiempo que estéis cómodos. En cuanto notéis la primera sensación de asfixia,
¿vale? Os estaréis tapando la nariz, soltáis. Y esa es vuestra pausa de control. Yo os voy a ir diciendo el tiempo, ¿vale? Os voy a explicar cómo se hace. Se comienza desde una respiración normal en la salida del aire. No es, cuando digo la salida del aire, no quiere decir que tengáis que expulsar todo el aire, sino desde una respiración normal, ¿vale? Si ahora tomáis todos conciencia de vuestra respiración, notaréis que vuestra respiración pues tiene un ritmo, ¿vale? Y entra el aire y sale el aire, entra el aire y sale el aire. En esa salida del aire normal, taparemos la nariz y os iré diciendo el tiempo y vosotros os quedáis con el tiempo que habéis hecho. ¿De acuerdo? Tan sencillo como eso. Venga, pues tomamos conciencia de la respiración, respiramos de forma normal, ¿de acuerdo? Tal y como respiráis vosotros en este momento. Y sale el aire, entra el aire, perdón, entra el aire. Y cuando sale el aire, tapamos la nariz todos. Y aguantáis la respiración el tiempo que estéis cómodos. 7 segundos, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 26, 7, 8, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 35, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 45, 6, 7, 8, 9, 50, 1, 2, 3, Listo. 4, de acuerdo. Si alguno ha llegado hasta 55, enhorabuena, no necesitáis el curso, ¿de acuerdo? Se puede ir, si llegó a 55 se puede ir. Sí, podemos hablar y tal, pero bueno, no. Vale, entonces, Bueno. sí, Nicolás. Ok, entonces pueden ir escribiendo los números. Y bueno, ¿qué es la pausa de control? La pausa de control mide la sensibilidad del centro respiratorio, que es el centro en el cerebro que regula la respiración, al dióxido de carbono. Cuando ustedes taparon la nariz, se empezó a acumular dióxido de carbono en su cuerpo, ¿sí? Y llegó a un umbral, ¿sí? Pasado un tiempo llega a un umbral, que es el umbral en el que el centro respiratorio dice, basta, no quiero más dióxido de carbono y te voy a hacer respirar, ¿sí? Entonces, esas sensaciones que empezaron a sentir, quizá el diafragma se empieza a mover, los intercostales se empiezan a tensionar, todo eso es la reacción del centro respiratorio que los está tratando de hacer respirar, ¿sí? Bueno, y ahí hay que soltar, al primer impulso de respirar hay que soltar de la pausa de control, ¿sí? Entonces, están midiendo la sensibilidad del centro respiratorio, ¿sí? Entonces, Javier ahora les puede explicar qué significan estos números que obtuvieron, cómo se gradúa esta escala de la pausa de control, desde el óptimo para abajo. Sí, pues bueno, hemos parado hacia 55 y la razón por la que os hemos dicho que si estabais todavía sin respirar a ese punto y estabais cómodos manteniendo la respiración desde una respiración normal, ¿vale? Sin hiperventilar en absoluto, después de un minuto, estaríais dentro de lo que es la norma ideal, perfecta de la respiración. El profesor Buteyko estableció que la norma ideal de respiración en términos de pausa de control era de 1 minuto. ¿Vale? Entonces, vamos a ver un poquito qué números habéis hecho, ¿vale? Tenemos 28, 30, 18, 28, 42, 30, 20. Luego vamos a ver si estos números realmente, porque hay que sensibilizarse un poco a cuál es el punto de la pausa controlada. Pero básicamente, si vemos una respiración, una pausa controlada de 30 segundos, de lo que estamos hablando es de que una persona está respirando el doble de la norma óptima, ¿vale?
Y esto, curiosamente, no sería demasiado desastroso. Estamos todavía casi fuera de peligro de las enfermedades crónicas. ¿De acuerdo? Pero si ya estamos en una pausa controlada de 20, estamos respirando por 3 personas. Y cuando estamos en una pausa controlada de 20, la persona que consistentemente está en este tipo de pausa seguramente está ya notando que tiene ciertos problemas, quizá ya manifiestos, si lo ha llevado durante mucho tiempo. Si hablamos de una pausa controlada de 15, estamos hablando de una persona que respira por 4 personas. ¿De acuerdo? Y seguramente esta persona está ya notando los efectos de respirar de esta manera. Si hablamos ya de una pausa controlada de 10, estamos hablando de una persona que respira por 6 personas. Y en este tipo de pausas, si son seguidas, si son consistentes, los síntomas son manifiestos casi con toda seguridad. ¿De acuerdo? O sea, nos atrevemos aquí a predecirlo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, imagínense, ¿no? Imaginaros que lo que hemos dicho antes, ¿no? Sobre por ejemplo, la presión sanguínea. Imagínense una persona que tiene el doble de presión sanguínea de lo que sería la norma. ¿De acuerdo? En términos relativos. ¿De acuerdo? Imaginaos una persona que tiene el pH desviado, digamos así, proporcionalmente el doble o 4 veces más de lo que sería la norma. ¿Verdad? Estaríamos ante un desastre fisiológico. ¿De acuerdo? La forma en la que se manifiesta este problema en la respiración, esta desviación de la norma en la respiración, es en las enfermedades crónicas. Por eso el método buteico es tan importante, porque va a la raíz de la causa de esas enfermedades crónicas y es capaz de revertirlas. ¿De acuerdo? No sé si quieres añadir algo más a lo que he dicho, Nicolás, pero Sí, sería una básicamente cosita. esto. Cuanto más alta es la pausa de control, más superficial es la respiración y menor es el volumen por minuto que respiran. ¿Sí? Los números que aparecen ahí son las pausas de control que midió la gente. Entonces, más alta la pausa de control, menos sensible es el centro respiratorio al dióxido de carbono. Eso quiere decir que no te hace expulsarlo consistentemente, ¿sí? Y más se ajusta la respiración a la norma, ¿sí? Cuanto más baja es la pausa de control, más profunda es la respiración durante todo el día, más dióxido de carbono expulsamos, y a lo largo de los años, más profunda es la deficiencia de dióxido de carbono, ¿sí? Y esa deficiencia de dióxido de carbono eventualmente lleva al desarrollo de lo que la medicina llama enfermedades crónicas. Nosotros le decimos que son síntomas crónicos, ¿sí? ¿Qué síntomas? O sea, esto es una afirmación gigante. ¿Sí? Hay más de 200 enfermedades crónicas conocidas. Y lo que le estamos diciendo acá, que no lo decimos nosotros, lo dijo el doctor Buteyko a través de sus investigaciones, es que la raíz de todas las enfermedades crónicas es la hiperventilación. ¿Sí? ¿Qué enfermedad crónica se va a manifestar en cada caso particular? Depende de la predisposición genética, básicamente. Pero la raíz, la causa es la misma. ¿Sí? Bien. Ahora, lo que podemos hacer, antes de pasar a hacer las pausas máximas, si querés, Javier, es decir explícitamente cuáles son las funciones que cumple el dióxido de carbono en el organismo. Si querés, empezar vos y yo sigo. Y vamos a contestar todas las preguntas que pongan en el chat, ¿eh? No nos olvidamos. Vale, pues bueno, el dióxido de carbono tiene un efecto en los sistemas fundamentales del funcionamiento del cuerpo. En primer lugar, como ya hemos indicado, tiene un efecto fundamental en la oxigenación. El dióxido de carbono regula la liberación del oxígeno de la sangre
y una caída de dióxido de carbono resulta en una oxigenación reducida de tejidos y órganos vitales. Esto es por el efecto Bohr que hemos mencionado antes, y una oxigenación pobre lleva a una gran cantidad de problemas, como ya sabéis y podéis imaginar. Tiene un efecto fundamental, absolutamente fundamental, en el balance ácido-alcalino y en el sistema inmune, es decir, en el pH. El dióxido de carbono, a partir de su conversión en ácido carbónico, es el regulador más importante de nuestro balance ácido-base. Una disminución del dióxido de carbono resulta en un desplazamiento del pH del cuerpo en la dirección alcalina, lo que modifica la actividad de todos los elementos del cuerpo. Un sistema alcalino es mucho más susceptible a virus y alergias, dado que se compromete el sistema inmunológico. Entonces, existe una gran cantidad de información acerca del rol del pH y de este proceso ligado de los anticuerpos, de cómo se ligan los anticuerpos con los antígenos, ¿vale? Y el dióxido de carbono tiene, por tanto, un efecto fundamental en este sistema, ¿vale? Entonces, tenemos también que tiene un efecto sobre el sistema cardiovascular, sobre los vasos sanguíneos. El dióxido de carbono es un dilatador de los músculos lisos del cuerpo. Por lo tanto, una carencia de dióxido de carbono puede causar espasmos en el cerebro, en los bronquios y otros tejidos musculares lisos. Los espasmos del asma y las migrañas son ejemplos de esta situación, ¿vale? Pueden parecer condiciones muy diferentes, pero su causa, la raíz de su causa es la misma, que es la que estamos hablando. Luego también tiene un efecto muy importante en el sistema nervioso. El dióxido de carbono es un regulador de la actividad del sistema nervioso y una disminución en este componente en las células nerviosas aumenta su excitabilidad, ¿vale? De ahí que tenga este método tiene un efecto enorme en enfermedades de tipo mental, de tipo emocional, de tipo nervioso, ¿vale? Porque alerta a todas las ramas del sistema nervioso el dióxido de carbono y al volverse extraordinariamente sensitivo a los estímulos, ¿vale? El dióxido de carbono ralentiza este proceso de nerviosismo, ¿de acuerdo? Entonces, el centro respiratorio del cerebro, al mismo tiempo, tiene un sobreestímulo con estas enfermedades, lo cual causa un poco es el pez que se muerde la cola, ¿vale? Luego también el dióxido de carbono es un regulador, como he dicho, del sistema cardiovascular. Una disminución de dióxido de carbono puede resultar en angina, dolor pectoral, hipo y hipertensión arterial. Esto lo estamos viendo muchísimo, el tema de la hipertensión, cómo lo soluciona. La estenocardia y eventualmente esclerosis de los vasos sanguíneos, infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares. Es decir, el CO2 es un dilatador natural, ¿vale? Todo el efecto dilatador que producen las medicinas para estas enfermedades lo produce el dióxido de carbono de forma natural. También el sistema digestivo. Hay una relación directa entre el nivel de dióxido de carbono y la actividad de las glándulas digestivas. En particular, hay una relación lineal entre la intensidad de la secreción gástrica y el nivel de dióxido de carbono, que también está relacionado con lo que he hablado del pH, ¿vale? El pH es fundamental para todos los sistemas gástricos, ¿vale? Una carencia del dióxido de carbono puede conducir a úlceras y a una digestión pobre, ¿vale? Esto sería, entre otros, los sistemas fundamentales. Quizá puedes hablar un poco del sistema endocrino, Nicolás, también, pero veis que ofrece un abanico de remedios que estos y es una conexión, estos sistemas están todos relacionados, ¿vale? Y el gran conexor es el dióxido de carbono. Entonces, voy a hacer un poco una recapitulación de lo que dijo Javier para ponerlo en perspectiva. Primero, el dióxido de carbono es oxigenador, ¿sí? Porque es el que posibilita que el oxígeno que está en la hemoglobina, en la sangre, se pueda liberar de la hemoglobina y pueda llegar a los tejidos. Eso es por el efecto Bohr.
¿sí? Entonces, si no hay dióxido de carbono, no llega suficiente oxígeno al cerebro, al corazón, a los riñones, al hígado. También, si no hay suficiente dióxido de carbono, va a haber espasmos en los vasos sanguíneos, no va a llegar la sangre donde tiene que llegar. Bueno, las funciones sobre el sistema nervioso. Algo que puedo agregar es que el dióxido de carbono regula la sincronicidad, digamos, la coordinación entre las neuronas. Cuanto más alto el nivel de dióxido de carbono, mejor es la coordinación entre las neuronas, la sinapsis neuronal. Eso quiere decir que, básicamente, cuando la pausa de control está por encima de los 30 segundos, es posible tener un pensamiento lógico y claro, incluso en situaciones de presión. Y cuando la pausa de control está por debajo de los 30 segundos, nuestras reacciones están dominadas por lo que se llama el mecanismo de lucha o huida. El sistema nervioso está como en un estado de miedo constante y reacciona con nuestros, digamos, emocionalmente, como un instinto un poco de un animal. En vez de tener un pensamiento lógico y analizar la situación con tranquilidad y decir, bueno, esto lo hago, o esto no, o por qué no. ¿Sí? Bien. Bueno, el sistema inmune, y bueno, también regula el pH. Eso también es fundamental, que esté regulado. El organismo regula el pH, el balance ácido-alcalino al milímetro. Y hay diferentes pHs a lo largo del cuerpo. No es lo mismo el pH en el estómago que el pH en el intestino delgado, que el pH en el intestino grueso, que el pH en la sangre, ¿sí? Y para regular el pH, el organismo usa el ácido carbónico, que es un derivado del dióxido de carbono. Entonces, por ejemplo, si falta dióxido de carbono, no hay suficiente ácido carbónico, el cuerpo va a empezar a sacar calcio de los huesos para regular el pH. Y ahí vamos a tener varios problemas. Primero, se puede desarrollar osteoporosis, se empiezan a debilitar los huesos. Segundo, ese calcio que está dando vuelta en el organismo, que el cuerpo lo está usando como segundo recurso para regular el pH, se va a empezar a depositar en las articulaciones, y eso va a producir artritis, en el cerebro, y eso va a producir la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? En la boca, y eso va a producir lo que se conoce como la placa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ver como una deficiencia de dióxido de carbono lleva a la manifestación de un montón de problemas que conocemos como enfermedades crónicas. Por otro lado, el cuerpo se defiende de la deficiencia de dióxido de carbono. Los espasmos de los bronquios en los asmáticos es el cuerpo impidiendo que respiren más. ¿Sí? De hecho, se sabe que, o se sabía que los asmáticos vivían mucho, tenían vidas largas, no eran vidas felices ni saludables, pero vivían mucho, justamente porque tenían ese mecanismo de defensa directo en el que el cuerpo les hacía parar de respirar para que dejen de perder dióxido de carbono. ¿Sí? Es más, nos consta que en los registros de la medicina no hay muertes por asma, sino hasta la introducción de los broncodilatadores. Antes de los broncodilatadores la gente no se moría de asma. La pasaban mal, pero no se moría. ¿Sí? Ese es un efecto de cómo una medicación sintomática a largo plazo hace mal. Porque el cuerpo, todos estos síntomas son maneras que el cuerpo se va acomodando y sigue haciendo funcionar la máquina, incluso cuando tiene una deficiencia de algo que necesita mucho, como el dióxido de carbono. Bien, entonces ahora vamos a hacer con Javier un par de pausas máximas. Quizá podemos hacer un poquito de respiración muy superficial después de la última, Javier, para que ustedes eventualmente sientan los efectos de elevar el nivel de dióxido de carbono en su organismo. Muy bien, pues ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. ¿Vale? El esquema, las instrucciones son las mismas. La única diferencia es que ahora, en vez de una pausa controlada, vamos a hacer una pausa máxima. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vais a aguantar la respiración? Ahora sí, todo lo que podáis. ¿De acuerdo? En vez de soltar
A la primera señal de incomodidad, cuando empecéis a sentir la asfixia, seguís, 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 seguís hasta el final. ¿De acuerdo? Hasta que no podáis más. ¿De acuerdo? Vale, entonces lo mismo. Respiramos de forma normal. Nada de hiperventilar, nada de respiración profunda. Respiramos de forma normal. Postura erguida pero relajada. Erguida pero relajada. Eso es. Y entra el aire, sale el aire y tapamos la nariz. Tapáis la nariz y aguantáis la respiración todo lo que podáis. 10 segundos. 13, 14, 15, 17, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 25, 6. Respiramos por la nariz cuando terminéis. 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 35, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 45, 6, 7, 8, 9, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no veo a nadie más. 1 minuto en este momento. ¿De acuerdo? Podéis poner los números en el chat, ¿vale? No nos olvidamos de las preguntas que tenemos aquí sobre respiración profunda, de vale, ¿vale? Luego las preguntaremos. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Hemos hecho una pausa máxima para seguir un poco midiendo vuestra pausa de control. Como habéis hecho la pausa de control por primera vez, cuesta un poquito entrar, digamos, en cuál es ese punto exactamente en el que tenéis en el que sentís esa primera sensación de asfixia, donde tengáis que parar. La pausa de control tiene que ser totalmente fácil, es decir, cuando dejáis la respiración, volvéis a una respiración normal y no nos cuesta absolutamente nada normalizar la respiración. De hecho, está aún normalizada. Cuando hacemos una pausa máxima, lo que hacemos es dividir esa pausa máxima a la mitad, ¿vale? No vamos a dar un veredicto de cuál pueda ser vuestra pausa de control de momento, porque vamos a hacer otra pausa. Y os voy a introducir a lo que en Buteyko llamamos distracciones, ¿vale? Una distracción es algo que nos permite hacer la pausa más larga. Y una de ellas, la primera que enseñamos, es hacer esto. Es decir, comenzamos la pausa. Cuando empezamos a sentir una cantidad considerable de asfixia, empezamos a mover el cuerpo. Os voy a enseñar un poco que el movimiento empieza desde aquí, ¿vale? Es así. No, es así. Es así. ¿Vale? Entonces ahora vamos a hacer otra pausa. Vamos a hacer otra pausa en la que, bueno, pues vais a aplicar esta distracción para poder alargarla un poco más. ¿De acuerdo? Entonces, sin más dilación, respiramos de forma normal. Muy importante que respiréis por la nariz después de la pausa. Que nadie respire por la boca, ¿vale? No hagáis esto, ¿vale? Es una respiración por la nariz. Si hace falta, os tapáis la boca, ¿de acuerdo? Muy importante. Eso es. Entonces, desde una respiración normal, cogemos aire, sale el aire y tapamos la nariz. Eso es, y aguantamos la respiración todo lo que podamos, introduciendo esa distracción, este movimiento, cuando empecéis a sentiros ya bastante incómodos. 13, 14, 15, 16, 7, 8, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 25, 6, 7, 8, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, Miren por la nariz, por la nariz. 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 45, 6, 7, 8, 9, 50, 1, 2, 3, 4, 55, 6, 7, 8,
9. Venga, lo dejamos en 1 minuto, ¿vale? Si alguien ha aguantado más, pues fantástico, ¿eh? Muy bien. Vale, poned los números en el chat y pensad en vuestra pausa controlada más como la mitad de lo que hayáis hecho ahora. Sí. ¿De acuerdo? En realidad la mitad de lo que de la primera, de la que pudieron hacer quietos. Sí, la pausa comienza, Mariana, la pausa comienza después de exhalar, pero es una exhalación normal, no soplamos todo el aire fuera, ¿vale? Es una exhalación normal, o sea, el aire entra, el aire sale de una exhalación normal, ¿vale? Porque mucha gente se confunde con esto y echa todo el aire y hace las pausas así durante 1 o 2 semanas y se empieza a preguntar por qué la cosa no funciona, ¿vale? No, no se trata de echar todo el aire, ¿eh? Muy bien. De acuerdo. Entonces, no pueden escribir también en el chat si sienten algún efecto. Puede ser más claridad, un poco más de energía. Si tenían hambre, les puede bajar el hambre. ¿Qué más? Más despiertos. Si tenían algún síntoma, quizá un pequeño dolor de cabeza se les puede haber ido. Bueno, aquí Emanuel dice que se siente más despierto. Bueno, eso es que llegó más oxígeno al cerebro. Alguien tiene calor en las piernas, eso quiere decir que se dilataron los vasos sanguíneos, mejoró la circulación. Bueno, puede ser que no sientan, también puede ser que no sientan nada. No es algo, con 2 pausas no es sí o sí, pero para que vean que hay un efecto que es inmediato en algunos casos. Sí, puede ser también que sientan que si antes tenía un dolor de cabeza y habéis forzado mucho la pausa, que haya aumentado, ¿vale? Buteico produce reacciones de limpieza, que es la forma natural que tiene el cuerpo de descargar los problemas crónicos que se han ido acumulando durante, en muchos casos, décadas, ¿eh? Entonces, muy bien. Pues empezamos. Está Marta, así que podemos empezar con las preguntas. Ah, genial, ok. Hola Marta, hello Marta. Unmute? Yeah, we can hear you now. Okay. Hi. Hola. Hola. Bueno, ella es Marta Rowe, es nuestra supervisora, nos está entrenando hace más de 15 años que enseña el método y ha trabajado con literalmente miles de estudiantes. Ella misma ha revertido muchos síntomas crónicos, fatiga crónica, asma, infecciones, gracias al método, y ha ayudado a mucha gente a hacer lo mismo a través de la práctica. Así que ahora, le podemos ir leyendo, Javier, si te parece, las preguntas que ya hay. Cada uno prepare, si quiere, preguntar ya sea sobre el método en general o si tiene algún síntomas crónicos, quieren saber qué perspectivas hay de resolverlos con la práctica, pueden ir preparándolas, escribiéndolas en el chat. Ok, empiezo yo. A ver si pescamos la primera de todas. Tengo aquí la de Vale. Sí, dale. Si quieres, cogemos esta. Vale. Pregunta, Vale Molinati. Pregunta, lo ideal sería no hacer una inhalación tan fuerte después de esta pausa, ¿verdad? Sí, efectivamente. Es lo que he explicado. Después de la pausa hay que respirar lo más suave posible y hay que intentar que el aire se quede dentro. ¿No? So someone is asking about how to recover from the pause, ¿yeah? Porque si aguantamos a la fuerza, después surge una mega inhalación, efectivamente. Una de las partes más importantes del método consiste en reprimir la tentación de respirar mucho después de las pausas. ¿De acuerdo? Muy buena pregunta porque es parte fundamental del método. Y otra duda, no debería ser profunda, pero sí a la panza debería ser diafragmática, digamos. Efectivamente, es muy superficial, pero no respiramos con el pecho en absoluto, respiramos
con el diafragma. So she's asking about, about how to breathe. And basically this person understands what we're talking about. Yeah, she's saying that should we not actually repress breathing deep when we finish the pause, and also so it's not deep breathing, but it is low breathing. It is lower in the body, yeah, with the diaphragm. So maybe if you want to add something to that, or Well, I don't see the question. right. So this person is actually asking a question. Yeah, about how to recover the breath after the pause, yeah? Yeah, how to recover the breath after the pause, and the difference between deep breathing and low breathing. Yeah, Low because breathing. so in the sense that we have to breathe here and not here, but it's shallow in the. Yeah, okay, so what's your control pause? ¿Cuál fue la pausa de control que tuviste, Vale? $25. So the maximum pause was 50. No, maximum pause is 25. Okay. Maximum so pause. Puedes hablar si quieres, ¿vale? Puedes poner el micrófono y hablar tranquilamente también. Okay. Sí. Fine. Okay. So your control pause is very low, so therefore you're going to find suppressing your breathing very difficult and breathing low very difficult too. Breathing deep in the belly very difficult. Vale, tu pausa controlada es muy baja, por lo tanto vas a encontrar difícil el suprimir esa respiración después de la pausa, y también respirar en la parte baja del cuerpo lo vas a encontrar difícil. So therefore, it's important to learn how to do maximum pauses so that you can learn to shallow breathe and learn how to recover after the maximum pause. Por lo tanto, es muy importante que aprendas a hacer pausas máximas, porque hay una correlación directa entre las pausas máximas, los números de las pausas máximas, y tu capacidad de respirar de forma superficial y de suprimir la respiración profunda después de las pausas. Because we're talking about being able to shallow breathe all day. Porque de lo que estamos hablando es de ser capaces de respirar de forma superficial durante todo el día. And so when we breathe 30,000 times a day. Porque respiramos 30.000 veces al día. So we're going in the beginner workshop, you put you on a program so that you can be sure to get the results by the end of the week, get good results by the end of the week. Entonces, en el curso de Buteyko de una semana, os ponemos en un programa en lo que nos aseguramos de que tenéis resultados después de esa semana. Aprendéis el método durante esa semana. And by the end of the week, you're just beginning and you're learning how to integrate it into your life and also to respond to the changes in breathing throughout your day and night. Y durante el curso lo que haces es aprender el método, pero no es más que el comienzo de la aplicación de ese método a tu vida diaria y de cómo respirar en la vida normal. Because the breathing keeps changing. Porque la respiración está siempre cambiando. Partly because of things that happen to you throughout the day, and partly because of a process, a chemical change that's going on internally when you do this practice. En parte por cosas que nos ocurren durante el día, y en parte por cambios bioquímicos que ocurren en nuestro cuerpo al hacer este método. So it's complicated. Entonces es complejo. And the worst thing is the mind. The mind then starts to attack and to find ways to stop you from practicing. Y el peor elemento es nuestra propia mente. La mente siempre está buscando estrategias para hacernos dejar de practicar el método. So people who try to do this on their own don't get results. La gente que hace este método, que intenta hacerlo por sí mismo, no obtienen resultados.
They get, you know, they'll see results at the beginning, they'll see the improvement, and they won't be able to keep it going. Obtienen resultados, pueden obtener resultados al principio, pero no son capaces de continuar. So our job as practitioners is to help people to keep going, to keep them going. That's what we do. Entonces, nuestro trabajo como practicantes es hacer que las personas continúen con el método. I did this practice for 9 months before I got rid of all my fatigue. And there's no way I could have got the results without my practitioner. Ella practicó durante 9 meses antes de poder liberarse de sus síntomas de fatiga. Y no se puede imaginar haberlo podido hacer sin la ayuda de un practicante. And anybody who does this workshop will say to you that it's the most difficult thing they've ever done in their lives. Y todas las personas que han hecho este curso os dirían que es lo más difícil que han hecho en toda su vida. But the results are fantastic. Pero los resultados son fantásticos. So you're in this dynamic all the time between very difficult and quite amazing. Entonces, estáis siempre en esta dinámica con este método entre lo difícil que es y los increíbles resultados que obtenéis con ella. So, you know, you feel like you really work for your results, but it's good work. Sientes que realmente has trabajado por tus resultados, lo cual es un aspecto positivo, por cierto, pero es trabajo. Is that okay? So, you know, like, yes, of course you've got to suppress your breathing, but with the control pause of 12, it's quite difficult to do. So the whole idea is to keep the CO2 in. Vale, sí, entonces efectivamente se trata de suprimir la respiración al final de la pausa, pero con una pausa de control de 12 al principio es difícil de hacer. And it takes practice. You just have to practice and practice and practice. Y hay que practicar, practicar y practicar. So Hector's got problems with high blood pressure, yeah? Well, high blood pressure is a form of asthma. It's asthma of the blood vessels. Ok, hay una persona que dice, Héctor de Oaxaca, México. Hola Héctor, dice que tiene problema de hipertensión. Y Marta dice que la hipertensión arterial es una forma de asma. So what's your control pause, Hector? De asma de los vasos sanguíneos, espasmo en los vasos sanguíneos. Héctor, ¿cuál era tu pausa de control? Héctor, ¿estás? Ah, ahí está. Te voy a invitar a que reactives tu audio. Decirle que sí al cartelito. Ah, sí, perdón. Sí. Hola, hola Héctor. Lo máximo que llegué fue como 45 segundos. Okay, so your control pause is around just over 20. No, but the last pause was with distraction. Oh, okay. What was the first one? La primera pausa, la que hiciste quieto, ¿cuánto llegaste? ¿Te acordás? Ahí llegué como en 50 segundos. 50. La primera que hicimos. Ok, Sí. ok, 50. So 15. No, yes. 50. 50. Yeah. So is that his control pause or the maximum? The 50 is the maximum pause. Still maximum pause. Okay, so the control pause is very low. Ok, la pausa de control es muy baja. Sí. Now, like, optimal control pause is 60 seconds. La pausa de control óptima son 60 segundos. And so if you've got a control pause of 30 seconds, you're breathing for 2 people. Entonces, pausa de control de 30 segundos. La pausa de control es la que hicimos al principio, la que había que soltar enseguida, digamos. Si la pausa de control es de 30 segundos, están respirando por 2 personas. If your control pause is 20 seconds, you're breathing for 3 people. Si
Si la pausa de control es de 20 segundos, están respirando por 3 personas. For 15 seconds, you're breathing for 4 people. Con una pausa de control de 15 segundos, están respirando por 4. And a control pause of 10 seconds, you're breathing for 6 people. Y pausa de control de 10 segundos, están respirando por 6. So therefore, if you have a low control pause, you should really do some practice. You should come and do a workshop, because the reason why you've got high blood pressure is because your body's trying to conserve your carbon dioxide. It's slowing the blood down and it's putting pressure behind the blood to try and get oxygen to your cells. Ok, entonces dice, si tienes la pausa de control baja, es importante que te entrenes, que hagas el curso. ¿Por qué? Porque la presión arterial elevada es el cuerpo que está tratando de aferrarse al dióxido de carbono. Dice que hace que el flujo de sangre sea más lento y también presiona los vasos sanguíneos para que de esa manera llegue más oxígeno a los tejidos. Because your body's short of oxygen, so it's closing the system down. Entonces, tu cuerpo tiene deficiencias de oxígeno y por eso como que está cerrando el sistema. To try and stop you losing carbon dioxide because you're breathing too deeply. Para evitar que pierdas dióxido de carbono porque respiras muy profundo. And what the medical profession do is they give people a medication which opens up the blood vessels, a dilator. Y la profesión médica lo que hace es dar una medicación que te abre forzadamente los vasos sanguíneos, a la fuerza. And so if you learn this practice, you'll get your own natural dilator back, and your vessels will open up once your level of carbon dioxide goes back up. Entonces, si aprendes esta práctica, vas a recuperar tu propio dilatador natural, que es el dióxido de carbono. Y los vasos sanguíneos se van a abrir naturalmente. No vas a necesitar una pastilla. Once your control pause goes up, you need to get your control pause up to 25-30 seconds. Una vez que suba la pausa de control tiene que estar en 25 o 30 segundos. Puedo comentar que mi papá, que tiene 80 años, hizo el método y también tiene problema de hipertensión y está tomando menos de la mitad de la medicación que cuando empezó, porque es capaz de regular su presión con las pausas. Great pauses. So it's a good idea to learn this. We get very good results for high blood pressure. Es una buena idea aprender esto, obtenemos muy buenos resultados con presión arterial alta. But you will find a huge number of benefits. You will have more energy, you'll feel more relaxed, you'll get much fitter, you'll be able to work harder, do more. Pero en paralelo, además de la reversión del síntoma crónico, hay un montón de beneficios. Vas a estar más relajado, vas a tener más energía, vas a poder trabajar más duro, te vas a sentir más activo físicamente. So you'll slow down the process of what people call getting old. Uno puede hacer más lento, bastante más lento, el proceso de lo que la gente llama envejecer. Because a lot of people say they feel like this because they're getting old, and they don't realize they feel like it because they're breathing too much. Porque hay un montón de gente, la mayoría de la gente, que todos los problemas que le van surgiendo dicen, bueno, me estoy volviendo viejo. Pero en realidad es el efecto de respirar muy profundo, respirar cada vez más y tener una deficiencia cada vez mayor de dióxido de carbono. So I felt really bad when I was 50, and I feel fantastic now that I'm 65. Dice Marta que se sentía muy mal cuando tenía 50 y ahora se siente fantástica y tiene 64. So and we work with lots of elderly people in their 80s, and they get fantastic results. Y trabajamos con un montón de gente mayor, quizás en sus 80 años, y tienen muy buenos resultados.
Veo caras que se están iluminando ante esta Gracias. información. De nada, de nada. Sí, no hace falta. Tener muchos años no es sinónimo de estar enfermo, para nada. No tiene que ser sinónimo de estar enfermo. Uno puede llegar a morir sin morir naturalmente sin morir enfermo. Ese es el mensaje, uno de los mensajes también. So someone says, why do we move in order to increase the pause? Well, it moves the diaphragm and it tricks the respiratory center into thinking you've breathed. And it's more comfortable to get, it's easier to get your numbers up. Vale, sobre la pregunta de por qué nos movemos, es un poco para engañar al centro respiratorio del cerebro, porque al mover estamos moviendo el diafragma. Y el centro respiratorio del cerebro tiende a pensar, ahora no es que piense literalmente, pero tiende a percibir ese movimiento como si estuviéramos respirando y no siente tanto agobio a la hora de contener la respiración. So we've got someone here who's got inflammation Yeah. in the abdomen. Vale, Vani nos dice, tengo inflamación abdominal crónica desde hace 10 años. Lo ha probado todo tipo de tratamiento médico e hice dietas para detectar intolerancias sin poder revertirlo. ¿Podría servir este método de respiración? So she has abdominal inflammation, chronic abdominal inflammation for 10 years. Tried everything, didn't work, diets to try to detect intolerance to certain foods without being able to reverse it. Could this method help? Very much so. We treat diverticulitis, colitis, Crohn's disease, constipation, and acid reflux. These are very common. Sí, efectivamente, Vani, el método ayuda muchísimo con estas condiciones, con diverticulitis, colitis, Crohn's disease, la enfermedad de Crohn, etcétera, etcétera. Todo este tipo de enfermedades de la tripa, ¿de acuerdo? Se revierten y se curan con el método. And irritable bowel syndrome as well. Y el síndrome de intestino, ¿cómo se dice esto en español, Nicolás? El colon irritable. Colon irritable, vale. Yeah, so we get very good results for gut problems. Entonces, tenemos muy buenos resultados con problemas de la tripa, ¿de acuerdo? And in general, when it comes to inflammation anywhere in the joints, in the muscles, any kind of inflammatory response, maybe in the brain, inflammation in the brain, all kinds of inflammations people have, this method is very good at reversing the symptom of inflammation. Entonces, este método es fantástico para revertir condiciones de inflamación, como la inflamación en las articulaciones, inflamación en los músculos, inflamación en el cerebro. And the first thing is that the pain comes off. Y el primer resultado es que desaparece el dolor. And then it takes more time to actually reverse the burning sensations. Y se lleva un poco más tiempo, el revertir las sensaciones de ardor. But this inflammation is the immune system working. Sometimes you get inflammation because you're discharging infection. Esta inflamación es el sistema inmune trabajando. A veces tenemos estas reacciones porque es una defensa del cuerpo, del sistema inmune. So when you do this method, the immune system becomes much more orderly. The antibodies link with the antigens in a much more orderly way as the level of carbon dioxide goes up. Entonces, con este método, la conexión entre los anticuerpos y los antígenos es mucho más efectiva. Se produce por el efecto del dióxido que tiene el dióxido de carbono en el sistema inmune. So infections get discharged much more dynamically. Entonces, las infecciones se descargan de una forma mucho más dinámica. And also the pH gets addressed.
and and the lactic acid, which is partly causing the pain, gets discharged and gets replaced by carbonic acid, which is made from carbon dioxide and water. Entonces también el ácido láctico se sustituye por ácido carbónico. ¿De acuerdo? So the pH is improved as the level of carbon dioxide goes up. Y de esta manera el pH se nivela de forma adecuada conforme los niveles de dióxido de carbono van subiendo. I myself was riddled with inflammation and arthritis. Ella misma tenía mucha inflamación y artritis And that was discharged. I got rid of it. y ella se liberó de ello, ¿vale? Lo descargó de su cuerpo. And I understand how you try everything and it doesn't work. I did that for 18 years. Y entiende la situación de intentarlo todo y que nada funcione. Ella lo intentó durante 18 años And spent lots of money. y se gastó muchísimo dinero. So this actually does what it says on the box. Vale, este método hace realmente lo que dice en la caja, ¿vale? Es decir, lo que pone en la etiqueta de este método lo hace de verdad. Because we're working with improving your physiology. It's a natural law we're working with. Porque trabajamos con una ley natural, ¿vale? Que hace que mejore la fisiología del cuerpo. And as your control pause goes up, you're going to feel better. When it drops, you feel worse. Y conforme la pausa de control aumenta, os vais a sentir mejor. Cuando la pausa de control disminuye, os vais a sentir peor. Hay una relación matemática. So, and you'll have a tool to use to improve the way you feel every day. Tendréis una herramienta que podréis usar en cualquier momento para mejorar vuestro estado todos los días. And you'll never lose it. Y nunca lo perderéis. So, Buteyko spent 8 years trying to work out how to regulate the breathing. Buteyko pasó 8 años tratando de descubrir cómo regular nuestra respiración. So Emmanuel is asking, Emmanuel was... depressive states, yes. Breathing shallow with the chest, yes, that's correct. You get depressed. Sí, efectivamente, respirando en el pecho de forma superficial está conectado con la depresión. ¿Vale? Cuando hablamos de respirar superficial es con el diafragma, ¿vale? No con el pecho. That's actually deep breathing. En realidad, esta respiración con el pecho en realidad es respiración profunda. Because the in-breath and the out-breath is still quite deep. Porque la inspiración y la expiración son todavía bastante grandes, bastante profundos. And the muscles in the chest are usually quite tight. Y los músculos en el pecho están bastante tensos. So with this method, what you do is you grow your numbers, you get your level of carbon dioxide up, and gradually you'll be able to breathe with your tummy, with your belly. Pues con este método subimos las pausas, sube el nivel de dióxido de carbono y con ello seremos capaces de respirar más abajo con la tripa, con el diafragma. And the chest will start to relax and the diaphragm will relax and everything will drop. Y el pecho se comienza a relajar y el diafragma se comienza a relajar y todo como que baja, ¿vale? And you will become much more present in your whole body. Y estarás más presente en todo tu cuerpo. And you'll have a way of treating your mind, because your mind probably, people who are depressed tend to think and think and think and think and think. And that will gradually stop. Tendrás una manera de controlar tu mente porque la gente con depresión lo que ocurre es que piensan y piensan y piensan y tendrás
una herramienta para frenar ese proceso, ¿no? And so your relationship with the body will improve and your mind will gradually calm down. Entonces tu relación con tu propio cuerpo mejorará y tu mente será capaz de calmarse gradualmente. Okay, there's a question here about yoga. ¿Vale? Hay una... Ok. Hay una pregunta sobre el yoga. Siempre hay preguntas sobre yoga en los seminarios. Do I read it for you, Marta? Yeah, do you mind? No problem. So, Anabela Beltrani says, how does yogic breathing affect us? And she says that yogic breathing tries to be soft and slow and deep, with deep inhales and deep and long exhales. How does this affect to the level of carbon dioxide? Well, the thing is it varies. Some people who don't, who have a reasonable control pause, let's say these days over 20 seconds, they probably feel better with yoga. But once a control pause starts to drop below 15, this kind of breathing just damages people's health even further. Entonces depende de la pausa de control que tengas. Con una pausa de control que sería buena para nuestros días, digamos, encima de los 20 segundos, puede ser que no te perjudique mucho. Pero con gente que tiene pausa de control de 15 segundos o menos, este tipo de respiración va a dañar aún más su salud. So, and these days, yoga breathing is a mechanical exercise. Y en estos días la respiración que se enseña en el yoga generalmente es un ejercicio mecánico. It's a kind of physiotherapy. Es una especie de fisioterapia. With this method, what we're doing is, this is actually Kumbhaka yoga. This is breath holding yoga, taken from the Kumbhaka tradition. De hecho, el método es una especie de yoga que se llama yoga Kumbhaka. Kumbhaka quiere decir la retención de la respiración. And Kumbhaka yoga was practiced by the rishis. And when the yoga was codified by Patanjali, his recommendation was that his students did breath holding as high as 80, 90, 100 seconds before they learned asana. Entonces dice que este tipo de yoga de la retención de la respiración, que es muy potente, lo practicaban los rishis hace miles de años. El yoga existe hace miles de años, y cuando el yoga fue codificado por Patanjali, que es una figura legendaria en la historia del yoga, la recomendación de Patanjali era que sus estudiantes fueran capaces de hacer una retención de la respiración de 80, 90 o 100 segundos antes de empezar a practicar los asanas, las posturas. And asanas are different kinds of breath holding. Y los asanas son en realidad diferentes formas para retener la respiración. So Buteyko did a lot of research, and he discussed breathing with yogis from India, because Russia had a good connection with India at the time he was doing his research. Y Buteyko discutió, tuvo un intercambio de ideas con diferentes yogis de la India, porque Rusia en ese momento tenía buen intercambio con la India. And he measured the breathing of yogis as well. Y incluso midió la respiración de estos yogis. And he worked out a system with the help of the yogis as to how to improve and regulate the breathing. Y generó un sistema, el método, con la ayuda de los yogis sobre cómo regular la respiración. And the old yogis were doctors, they were healers. Y en la antigüedad los yogis eran médicos, eran sanadores. But the breathing has deteriorated so badly these days that they don't want to work with anybody because of the cleansing reactions, and it's a big responsibility. Pero en la actualidad
la respiración de la gente está tan deteriorada que los yogis ya no quieren trabajar más con las personas porque es una gran responsabilidad acompañar a las personas a través de las reacciones de limpieza que se producen una vez que la respiración se empieza a normalizar. And our practitioners have been doing this, our Russian practitioner has been doing this for 45 years, and our Australian practitioner has been doing it for, what, over 30 years. Pero bueno, eso es lo que hacemos nosotros, ese es nuestro trabajo. Por ejemplo, tenemos un instructor ruso que hace 45 años que enseña el método y otro instructor antiguo que hace 30 años que enseña el método. And the Australian practitioner got me well. Y este instructor australiano que estamos hablando fue el que ayudó a Marta a mejorar. So therefore, I joined him and learnt, watching him working with people and helping people to get well. Y de hecho dice Marta que ella aprendió el método viéndolo a él trabajar con gente y ayudando a la gente. And I've been doing that for 15 years. Y lo ha estado haciendo durante 15 años. And over the last few years, 2 or 3 years, we've been able to offer this to people in different languages. Y a lo largo de los últimos años hemos sido capaces de ofrecer este método a gente en diferentes lenguajes, diferentes lenguas, idiomas. It's because of Javier and Nico that you're getting this information. Es gracias a Javier y a mí que ustedes están obteniendo esta información en español. It's very important information for you to investigate. Es una información muy importante para que investiguen. If you can get this and learn it and get the results, get your control pause to 35 seconds, you will never have to go and see a doctor, unless you have an accident. Porque si ustedes investigan esto, lo aprenden el método, llegan a que su pausa de control sea 35 segundos, nunca más van a tener que ver un médico, salvo que tengan un accidente. So you'll become independent, you'll become your own doctor once you become skilled. Se vuelven independientes, se vuelven su propio doctor una vez que aprenden la habilidad del método. And we have classes that are free every month for all our students. We have a follow-up class every month, and people from all over the world come to them. Y una vez que ustedes se unen al cuerpo de los estudiantes, tenemos clases de seguimiento gratuitas todos los meses. Gente de todo el mundo la hace y contestamos las preguntas que tengan. So we have a community of people who are practicing all over the world, building. Entonces estamos construyendo una comunidad de personas que practican este método en todo el mundo. So, you know, if you decide that you want to give this a go and you're pleased with the results, then we will be there. We're always there to help. Y si ustedes deciden probar esto y hacer el intento, siempre van a contar con nosotros. O sea, a partir de que hacen el curso, siempre vamos a estar ahí para resolver sus dudas y para acompañarlos. So we run a basic course to get your maximum pause up. Entonces, hacemos un curso inicial para hacer que su pausa de control suba. And so that you actually understand that it works. Para que, bueno, se den cuenta que funciona, porque cuando la pausa de control sube, se van a sentir mejor. Once you've got that skill, you can then start to train your breathing while you're moving your muscles and while you're doing physical exercise. Una vez que su pausa de control sube lo suficiente, recién ahí pueden empezar a trabajar físicamente y hacer ejercicio. And then if you're interested in how to get the mind to function better, we do what's called an advanced course where we teach you how to manage your mind and help you to relax your diaphragm even more and get your control pause up really further, as high as 35, 40, 45 seconds. Entonces, esto de incorporar el método del ejercicio físico es el curso intermedio y también
damos un curso avanzado que es cómo lidiar con la mente, para relajar todavía más el diafragma y llevar la pausa de control a 35, 40, 45 segundos. So there's the maximum pause to start with, then there's a physical exercise, and then there's the mind practice, which is really helpful. Entonces, primero está la práctica de las pausas máximas, después está el tema del ejercicio y después está el tema de la mente. You don't have to do all three, you can just do one and get good results. No tienen que hacer los tres para obtener buenos resultados. Con el primero ya van a ser suficiente. But they're there if you're interested to do them. Pero los otros están ahí si están interesados en hacerlo. I want to do a comment. Yes, go on. Entonces, algo que es importante es que nosotros transmitimos esta información, pero realmente no es que nosotros estemos, que no queramos revelar el secreto de la respiración, es que realmente para reentrenar la respiración es un entrenamiento, ¿sí? Que lleva mucho tiempo y mucha dedicación de parte nuestra y de parte de ustedes. Entonces, por eso, para trabajar con la respiración es necesario hacer los cursos. Nosotros les podemos dar ahora las recomendaciones generales, les podemos enviar más recomendaciones generales sobre la comida, el sueño, etc. Pero trabajar con la respiración, reentrenar el centro respiratorio, es un trabajo que es arduo para ustedes y para nosotros, y por eso se hace en el marco de un curso. Nada, listo. So what is Annabella's asking something about a concept of the So it's a very good question because a lot of people think it's the other way around. So the concept, vale, Anabela está preguntando también el concepto de que el medio alcalino evita la aparición de enfermedades. No sería correcto entonces, porque hemos mencionado en la introducción que desviaríamos el pH hacia el lado ácido, ¿de acuerdo? So she's asking, so she had this concept that alkaline is good and acid is not good. Yeah, and we spoke about it in the introduction, hinting towards the other direction. So she wonders about that. Yeah, the blood should also, be... I'm sorry, Martha, because it would be interesting for you to know. She also has calcium is high in the blood for a bad functioning of the parathyroid gland. Okay. And she's not taking medication con indicación de with the indication to extirpate it later, to remove the parathyroid. O sea, te han recomendado, Anabela, entonces, quitarte las paratiroides. So what's her control pause? ¿Cuál era tu pausa de control? Puedes escribirlo o ponerlo, o puedes hablar, lo que prefieras. Oh, she's got 20. Okay. So when your control pause is 35, then this will start to be addressed. And you should be able to avoid having your thyroid gland out, or your parathyroid out. It's not a good idea to have your glands removed. Try and get your control pause up, and then you can avoid all this. Básicamente, en el momento que tengas una pausa de control de 35, serás capaz de evitar todo este problema. ¿Vale? Revertirás la condición y no te será necesario remover ninguna glándula. De hecho, no es buena idea remover glándulas del cuerpo. So did you say she needs to get 35? Sí, 35. Una pausa controlada de 35. Con una pausa controlada de 35, todo esto it'll start to be addressed with that kind of control pause. Se comenzarías a revertir este tipo de condición con ese tipo de pausa de control. All hormonal disorders start to be worked on once a control pause is 35 seconds and above. It's a very deep disease. Una vez que tenemos una pausa de control de 35 o más, todos los problemas hormonales se empiezan a solucionar. Es un tipo de enfermedad muy profunda, las enfermedades hormonales. So, Yanana has the next question. A ver, el evento lo puedo... she wants to see the recording later because she's working. Oh, okay.
Ok. Yeah. Well, we'll put it on YouTube. You put it on YouTube, won't you? Sí, lo vamos a poner en YouTube y después les enviamos el enlace. So, María Belén Vázquez pregunta cuánto tiempo dura la técnica y si esto depende de la enfermedad. She's asking how much time do we have to apply the technique, and if this depends on the disease. It depends on the control pause and it depends on the symptoms. If you've got more symptoms, you practice more often. If you've got less symptoms, you practice less often. Depende de cuál es la pausa de control con la que vos empezás y depende los síntomas. Si tenés muchos síntomas, tenés que practicar más seguido. When you have more symptoms. ¿Cuándo tienen más síntomas? So generally speaking, we get people to practice. We ask people to practice every 3 to 4 hours. Entonces, generalmente al principio le pedimos a la gente que practique alguna sesión de práctica cada 3 o 4 horas. And that means that they'll be practicing about 3 or 4 times a day minimum. Y eso quiere decir que van a estar practicando 3 o 4 veces por día mínimo. To keep the control pause stable. Para mantener la pausa de control estable durante todo el día. To stop it from dropping. Para evitar que baje. But if you've got lots of symptoms, your control pause will be dropping all the time. So you'll have to practice roughly every 2 to 3 hours. That's a general idea. Pero si tienen muchos síntomas, bueno, hay que practicar más seguido porque para evitar que baje la pausa de control, quizá cada 2 o 3 horas. Esa es la recomendación general. And the general feeling people have is that this practice takes their life over, but in reality, the practice takes 10 minutes once you know what to do. A veces, bueno, no, todas las veces la gente que empieza a practicar tienen la sensación de que la práctica les está comiendo toda la vida, pero en realidad una vez que vos aprendés a hacer la práctica te lleva 10 minutos. So it's like you're doing a practice that takes you 10 minutes, 4 times a day. It's not a big deal. Están haciendo una práctica que les lleva 10 minutos 4 veces al día. No es una gran... And the thing is you feel better afterwards every time you practice. Pero, y la cosa es que cada vez que practican se sienten mejor. Yes, it's good for the bicycle and the walking. So yeah, so the question is it recommended for walking and biking, or is it just sitting and doing it? So how does it change when we do physical activity? Yeah, well, we'll show you. We'll talk to you about how to cycle and how to walk in the workshop. Sí, os mostramos en el curso, os mostramos cómo aplicarlo al caminar, a la bici, al ejercicio, etcétera. Efectivamente, se transfiere a muchas áreas de la vida, ¿vale? No se trata de hacer la práctica y estar sentado, sino que se transfiere a las 24 horas del día prácticamente. Hacer ejercicio, implementar el método mientras uno hace ejercicio es muy potente, pero para eso hay que tener una pausa de control de 25 segundos para arriba. So Vanny someone's thanked us very much. A couple of people have thanked us very much, and then Vanny has a question, yeah? Matías, Vani, me uní a la charla luego de la explicación del método. No me queda claro si la pausa de control es luego de inhalar o exhalar suave. Es después de exhalar suave, es de una respiración normal en la exhalación. She's asking, she's not clear about if it's after the in-breath of the out-breath. Oh yeah, to do the pause you do on the out-breath. Sí. Comenzamos la pausa siempre en la salida del aire, pero sin echar todo el aire, repito, que mucha gente se confunde con eso. If you do a pause on the in-breath, you'll stretch your alveoli. Si hacemos la razón por la que hacemos así es si empezamos la pausa en la inspiración cuando los pulmones están llenos, podemos perjudicar a los alveolos pulmonares. It's not a good idea to stretch them. No es una buena idea estirarlos. Because they break. Porque se rompen.
There's a lot of things that people do with breathing that's very dangerous. Hay muchas cosas que la gente hace con la respiración que son peligrosas. And so therefore, you know, through Buteyka's research, you'll learn how breathing works, and you'll learn how to look after your breathing and regulating your breathing so that you get very good results. Vale, entonces, a través de la investigación de Buteyko vas a aprender a respirar bien y a respirar y vais a ver muy buenos resultados. How breathing works. Vais a entender cómo funciona la respiración y vais a obtener muy buenos resultados por ello. And Buteyka trained the astronauts who went in the space program, the Russian space program. He trained the Olympic athletes. He trained the KGB. Y Buteyko entrenó a los astronautas rusos, entrenó a los olímpicos rusos y entrenó a agentes de la KGB. So he had a lot of experience at training people who service the government and people all over Russia. He was really well known. Tenía mucha experiencia con gente que servía en el gobierno y con gente de toda Rusia y era muy conocido en la época. So, what about Mariano? Mariano, una consulta. ¿Por qué lo que se propone con la práctica es la mejora de un síntoma o en algún momento pretende que tal sea incorporada naturalmente, es decir, bajar el ritmo de la respiración? So she's wondering about what's proposed by the matter. Is it proposed that with the practice, the symptoms get better? Or does it in any moment pretend? What I understand of the question is if the method is only aimed to resolve specific symptoms, or is something that we incorporate naturally, we change our breathing pattern. That's what I understand. Okay. Yeah, by changing your breathing pattern and increasing your level of carbon dioxide, the symptoms will get treated and eventually will go away. Entonces, la respuesta para Mariana es un poco las dos cosas, que para liberarse de un síntoma hay que trabajar con el patrón de respiración cotidiano, ¿sí? Realmente hay que modificar la forma en que respiramos incluso inconscientemente a través del entrenamiento. Y eso va a hacer que el síntoma se vaya. So the thing is that we make carbon dioxide and it's a heavy gas. It sits in the bottom of the lungs. El tema es que nosotros producimos dióxido de carbono y es un gas pesado que se deposita en el fondo de los pulmones, como les dijimos. And there's no carbon dioxide in the atmosphere. There's Y hardly prácticamente no hay dióxido de carbono en la atmósfera. So there's 0.04% in the atmosphere and you need 6.5% to 7% in your lungs. Entonces hay 0.04 en la atmósfera, pero en los pulmones necesitamos 200 veces más, 6.5%. Now, if your respiratory center is hypersensitive to carbon dioxide, which it's sensitive to, if it becomes hypersensitive to it, si el centro respiratorio se vuelve hipersensible al dióxido de carbono, digamos, el centro respiratorio mide el dióxido de carbono, es sensible al dióxido de carbono. Si se vuelve hipersensible al dióxido de carbono, it's going to make you breathe deeply. So it'll force you to breathe deeply. I mean, if you breathe in deeply, you're going to breathe out deeply. Te va a forzar, si es hipersensible, te va a forzar a respirar profundo, porque si uno inhala profundo, uno va a exhalar profundo. And so it's going to force you to get rid of this carbon dioxide, so your body now has to produce more and send it to the lungs. Entonces te vas a estar expulsando este dióxido de carbono, entonces el cuerpo va a estar forzado a producir más para mandarlo a los pulmones. You have to have 6.5 to 7% in your lungs all the time. Tenemos que tener 6.5 a 7% de concentración de dióxido de carbono en los pulmones todo el tiempo. And if you're breathing deeply, you're constantly getting rid of it to an atmosphere that's got no carbon dioxide, so you can't get it back.
Entonces, si constantemente estás respirando profundo, lo estás expulsando a una atmósfera que prácticamente no tiene dióxido de carbono, es decir, nunca lo vas a recuperar. On the other hand, you get nitrogen and oxygen from the atmosphere, Por otro lado, lo que sí hay mucho en la atmósfera es nitrógeno y oxígeno. and you've got 21% oxygen in the atmosphere, and you only need 2%. De hecho, en la atmósfera hay 21% de oxígeno, pero vos en tu organismo necesitas solamente 2% de oxígeno. So you've got CO2 in the bottom, oxygen in the middle, and nitrogen at the top of your Entonces, lungs. en los pulmones tenemos en el fondo dióxido de carbono, nitrógeno en el medio y oxígeno en la parte de arriba. So the idea is you breathe very shallow so that you don't stir up all the gases and you keep a very nice quiet reservoir of the right mix of gases. Entonces, la idea es respirar de una manera muy superficial, muy chiquita, para no mezclar los gases que hay en los pulmones y mantener, de hecho, una reserva balanceada de esos gases en los pulmones. Because the atmosphere is poisonous. The lungs have the correct mix of gases and we need to learn how to maintain it. Porque desde este punto de vista, la combinación de gases que hay en la atmósfera es tóxica, porque no tiene la concentración de gases que nosotros necesitamos. So our job is to help you to keep the right mix of gases for your health. Entonces, nuestro trabajo es ayudarte a que mantengas la concentración correcta de gases en los pulmones. So that you've got enough oxygen in your cells, Para tener suficiente oxígeno en las células, the pH is correct for the blood, it's slightly acid, el pH sea correcto en la sangre, que es ligeramente ácido. and if the pH is correct, then all of the big, large molecules are going to be able to communicate and move correctly. Y si el pH está correcto, todas las grandes moléculas, las hormonas, las proteínas, las enzimas, se van a mover con facilidad y se van a poder comunicar correctamente y van a funcionar bien. And your nervous system is going to calm down because it's carbon dioxide is a sedative. Y tu sistema nervioso se va a calmar porque el dióxido de carbono es un sedativo natural. And carbon dioxide is a dilator, so it's going to open up all your vessels and your ducts throughout your systems. Y el dióxido de carbono es un dilatador natural que va a abrir todos los vasos sanguíneos, todos los tubos que hay en el cuerpo, los intestinos incluidos, se van a abrir. Circulatory systems, your lymphatic system will work better, and your digestive system. El sistema circulatorio y el sistema linfático va a funcionar mejor, el sistema digestivo también. And your immune system is going to become more active, Y el sistema inmune se va a volver más activo. and it'll be able to prevent symptoms being produced because of outside influences like viruses, bacteria, and fungus. Y como el sistema inmune va a estar más activo, va a ser más capaz de prevenir infecciones por agentes externos como virus, bacterias y hongos. Since I've had a control pause of 25-30 seconds, I have not suffered from viral symptoms like I used to when I had a control pause of 10 seconds. Desde que tengo una pausa de control por arriba de los 25 o 30 segundos, no he sufrido de síntomas por infecciones virales. And so, you know, you might get a wave of symptoms coming in, but you do a practice and they're gone. Puede ser que tengas como una oleada de síntomas que te vienen, pero vos haces la práctica y se van. And if your control pause is 35, 40, 45 seconds, then you won't feel the symptoms from bacteria, fungus, or viruses. They won't appear. The immune system will deal with it. Pero si tiene una pausa de control de 30, 35, 40,
no van a tener los síntomas de infecciones virales, bacterianas o de hongos. Tu sistema se va a librar de ellos. So I would look into this, come to another webinar. You know, work out when you can learn the practice. Entonces Marta sugiere que consideren esto, aprender el método. Pueden venir a otro seminario, pueden pensar de qué manera pueden aprenderlo. And because it's the best thing I've ever come across. Porque es la cosa más beneficiosa con la que me he cruzado. Dice Marta, y yo puedo decir lo mismo. I couldn't Javier believe también. my luck. I could not believe my luck because it was pure luck that I found out about it. No podía creer la suerte que tuvo porque fue por suerte que lo encontró. Because there's no one who really knows how to do it. Porque hay muy poca gente que sabe cómo hacerlo. Because the people in this platform, they learned from Buteyko, directly from Buteyko. Our Russian practitioner worked with Buteyko for 25 years. La gente que trabaja en nuestra plataforma aprendió directamente del profesor Buteyko. Uno de nuestros instructores más antiguos trabajó durante 20 años con el profesor Buteyko. And I've seen the most amazing transformations. Y ella en su experiencia ha visto las transformaciones más impresionantes. And I come from a family of doctors, 4 generations of doctors. Y Marta viene de una familia de doctores, 4 generaciones de médicos. And this is far better than anything that comes from the medical profession. Y esto es mucho mejor que cualquier cosa que venga de la profesión médica. And you learn it, you have to do the work, and it's yours. Y ustedes lo aprenden y ustedes hacen el trabajo y los resultados son suyos. So, any more questions there? Vamos a enviar información sobre los cursos. Yeah. Hay una persona que estuvo haciendo. There is one person that was doing maximum poses during all the. It was during all the webinar, and he's feeling. She's feeling different, better. Good. Camila. Anemically, yeah, emotionally better. Yeah, good. Yeah, well, you'll calm down. Everything calms down once you get more carbon dioxide. You get more oxygen. Your nervous system calms down. Hay una persona que había dejado un mensaje que estuvo haciendo pausas máximas durante todo el seminario y que se sentía mucho mejor anímicamente. Y sí, se calma el sistema nervioso. Okay, So, I think we are done. yes, lovely. So lovely to meet all of you and hope to see some of you in a workshop sometime soon. Entonces, dice Marta y también de parte de Javier y mía, que fue un gusto estar con ustedes y esperamos verlos en otro seminario si es que quieren o esperamos trabajar con ustedes en algún curso. Les vamos a enviar la información y siéntanse libres de estar en contacto, de escribirnos si tienen alguna duda, alguna pregunta, cualquier cosa que podamos ayudar. Bueno. Okay, bye-bye. Muy bien. Bye bye, chao, chao. Muy bien, gracias por venir. Adiós.